Muy queridos amigos y compañeros, saludo fraternalmente a todos los aquí reunidos, presentes desde muy diferentes partes de nuestro país. Esta reunión de Por México hoy es importante, ya que entre todos habremos de hablar, de debatir cómo avanzamos en la construcción de una mayoría que dé concreción en la práctica a nuestro proyecto y cómo nos organizamos y articulamos para ello. En el pasado encuentro del 4 de febrero se presentó un avance importante de nuestro proyecto de país. Está formulado en sus líneas principales la obligación de la autoridad de encabezar a la sociedad para erradicar la corrupción, de proseguir el combate a la delincuencia y a la inseguridad, la posibilidad real de poner en marcha una economía que crezca con solidez en el largo plazo, que tenga entre sus objetivos prioritarios la creación de empleo digno y formal, así como una distribución equitativa del ingreso, la implantación de la renta básica, la reintegración de los recursos del subsuelo, fundamentalmente el petróleo, al control del Estado, al igual que el servicio público de electricidad, la reversión de las reformas estructurales, educación y salud de calidad y cobertura universal de estas y de los sistemas de seguridad social, reordenamiento urbano y combate a la especulación con el suelo, equidad en las relaciones internacionales, reconstrucción institucional, acceso a la cultura, el deporte y al esparcimiento sano. En estas cuestiones se tiene un buen avance programático, aunque habría que pensar en incorporar otros temas, complementar lo ya elaborado, sobre todo con visiones regionales, y afinar en su momento propuestas en función de coyunturas, pero en lo que hace a una mejor coordinación y articulación entre todo y todos quienes ya representamos a Por México hoy en todo el país, no hemos logrado el mismo avance que en la elaboración de nuestra propuesta y, por lo tanto, tenemos por delante el imperativo de lograr a la mayor brevedad una aún mayor implantación y presencia a lo largo y ancho de la República. Hemos hablado en nuestras reuniones anteriores de la construcción de una mayoría y querría detenerme en este punto. Existe consenso de que un cambio en el modelo de desarrollo del país es indispensable, que no se puede seguir en el tobogán que ha significado el neoliberalismo para el deterioro social, económico, institucional y político, y lo existe también respecto a que es posible llevarlo a cabo. Una condición objetiva para ello es construir la mayoría. ¿Mayoría en función de qué o mayoría sobre qué? Mayoría en este caso quiere decir tener más fuerza, tener mayor capacidad de acción para imponernos por las vías de la democracia a los intereses y las fuerzas que se oponen al cambio, que son las fuerzas de la corrupción, la impunidad y la delincuencia, las que se benefician del incremento de la desigualdad social y la pobreza, las que lucran con la dependencia económica y la asimetría de nuestros intercambios internacionales, las que se someten políticamente y establecen complicidades con voluntades ajenas, las que violentan las normas de la democracia, aquellas que van en contra o se manifiestan pasivas frente a la equidad de género y los derechos de decisión, quienes tratan de imponer el pensamiento único. No son fuerzas débiles las que tienen al pueblo y al país en las condiciones de postración existentes, y esas son las fuerzas que deben ser superadas. Esas fuerzas están articuladas, las unen y les dan cohesión, no una ideología ni una vocación de servicio a los demás, sino fundamentalmente el interés de lucro, y se articulan para su defensa con sus afines dentro del país y con sus complicidades externas. La historia enseña que se les ha vencido en diferentes épocas y en los 5 continentes, pero tiempo más, tiempo menos, en numerosos casos han vuelto a articularse y a dominar en aquellos sitios en los que han sido desplazadas. Podría decirse que este es el caso de nuestro país. Por lo tanto, se les puede volver a vencer y tendríamos que aprender de experiencias pasadas para que no se reconstituyan como fuerzas dominantes.
La lucha para que arranque nuestro proyecto puede ser corta o larga, y su consolidación plena debemos visualizarla al menos en el mediano plazo. Se partirá de cero para comenzar la recuperación del país, y el trabajo habrá de ser arduo y consistente. Entonces, el proyecto de Por México Hoy tenemos que concebirlo como un proyecto transgeneracional que solo puede ejecutarlo una mayoría, en el que la organización y una eficiente articulación resultan condición indispensable para ello. Hemos hablado de formar una mayoría social con el objetivo claro de sustituir al gobierno y la imposición neoliberal por un régimen progresista y equitativo, un régimen cabalmente democrático, regido por los intereses populares y nacionales. A esos objetivos apunta nuestro proyecto de país. Para explicar lo que entiendo por mayoría, pongo ahora el ejemplo de una elección. En ella, ¿quiénes son mayoría? ¿Quiénes ganan? La respuesta es simple: los que tienen un voto más que los oponentes, los que tienen más fuerza electoral que los contrarios. Y en la vida pública y en la política democrática, es mayoría la que supera al contrario en número, la que se impone mediante la legalidad y hace respetar su voluntad por la solidez y eficacia de su organización. Sin organización no basta la mayoría del número, y de ello tenemos múltiples experiencias, y en conformar una mayoría organizada frente a las fuerzas por vencer radica precisamente nuestro reto, el reto de Por México Hoy. No nos hemos fijado fecha inamovible para alcanzar nuestra meta principal, pero debe ser lo más pronto posible. Las luchas de los pueblos por sus derechos y libertades son generalmente largas, así han sido las del pueblo mexicano. Hagamos esta lo más corta posible. La condición, insisto, es acumular fuerza, capacidad de acción, número y organización para sobreponernos a la reacción retrógrada y entreguista. Ante este reto, no podemos desentendernos del proceso electoral del año próximo y de sus eventuales resultados. Por México Hoy no es un movimiento electoral. Como ciudadanos, cada uno de nosotros por una parte y por la otra, en los colectivos de los que formamos parte, sí habremos de participar en el proceso. En nuestra calidad de ciudadanos, cada quien emitirá su voto según su decisión individual. Como parte de colectivos, debemos buscar que el apoyo a quienes adopten, trátese de partidos o de candidatos, nuestras propuestas. Y si seguimos con el tema de las mayorías, si en los colectivos en los que participamos somos o son mayoría los miembros de Por México Hoy, esos colectivos deberán impulsar en los procesos electorales a aquellos que hayan adoptado nuestras propuestas y resulten democráticamente elegidos a las candidaturas. Si las propuestas de Por México Hoy son las que la ciudadanía considere las más acertadas, las que los votantes vean como las más benéficas para el pueblo y para el país, la mayoría social, que así la denominamos por su pluralidad política y social y por su implantación amplia en el país, se estará convirtiendo en una mayoría política y en los hechos en una mayoría electoral. Este es un objetivo prioritario de nuestra lucha en la coyuntura electoral del 2018, pues de lo que de ella resulte dependerá que haya mayores o menores dificultades para impulsar nuestras propuestas. Y si quienes coinciden en las propuestas de Por México Hoy, trátese de colectivos o de individuos, deciden agruparse para presentar un frente amplio y unificado, su acción será de una fortaleza mayor y mejor su resultado electoral. Pero Por México Hoy, lo reitero, no busca transformarse en un partido político más, pero sí busca que su proyecto se empiece a instrumentar en la práctica lo más pronto y con la mayor amplitud posibles, pensando sobre todo, si estamos hablando de elecciones, en la cabeza del Ejecutivo Federal y la mayoría del Congreso que resulten elegidos. Estos, al igual que los resultados de las elecciones locales concurrentes, importan para la más pronta y eficaz realización del proyecto progresista y democrático.
Por eso tenemos que ser en extremo responsables. No nos equivoquemos al decidir a quienes entregamos nuestra confianza. Están en juego presente y futuro de la nación y la calidad y compromiso de los órganos del Estado que habrán de imponer rumbo a nuestro desenvolvimiento. Para todos los cargos de elección existen ya aspirantes. En estas próximas semanas y meses van a multiplicarse. Es posible que alguno o algunos de los aquí presentes pretendan figurar en alguna boleta electoral. Pensaría entonces que esa o esas personas y los colectivos de los que forman parte llevarán como estandarte las propuestas de Por México Hoy. En lo particular, quiero ser optimista frente al futuro inmediato. Siempre lo he sido, aún en condiciones de aparente adversidad, pues lo verdaderamente importante no son los destinos personales, sino los de México y los mexicanos. Por eso, se requiere de lo mejor para conducir el cambio. Podemos tenerlo y será un logro importante, muy importante. Démonos entonces tiempo para la reflexión y para tomar nuestras decisiones definitivas frente a la coyuntura electoral. Insistiré entonces en que en los meses próximos nuestra tarea es crecer, ampliar nuestra implantación territorial, organizarnos y articularnos cada vez mejor y continuar desarrollando y afinando el proyecto de país de Por México Hoy. Este es el camino para lograr que México sea la nación cabalmente soberana, se alcance una vida digna para todos los mexicanos y que en el mundo rijan la paz, la equidad y la solidaridad. Nuevamente, bienvenidos todos.